Hace unos meses fue elegido un nuevo papa, el tercero en lo que va de siglo. Puede sorprender que un gobernante con tanto poder como el papa, de una institución tan antigua como la Iglesia Católica, sea elegido mediante votación. Sin embargo, elegir a los reyes no era algo raro en la época del absolutismo, en la Edad Moderna. ¿Garantizaba la elección una mayor democracia, libertad o igualdad que la sucesión hereditaria? Hola a todos y bienvenidos a mi canal dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. Además del papado, había en la Europa moderna un puñado de monarquías electivas. La más conocida, sin duda, es el Sacro Imperio, pero también fueron electivas, por ejemplo, las monarquías escandinavas, es decir, Dinamarca junto con Noruega por un lado y Suecia, que entonces englobaba Finlandia, por otro. Igualmente fueron electivas Polonia, Hungría y Bohemia, además de otras magistraturas no reales, pero con rango principesco o casi, como el Principado de Transilvania, el Dux de Venecia o determinados estatuderatos o gobiernos provinciales en los Países Bajos. A la vista del número de monarquías electivas de la Europa moderna, puede parecer que este sistema de sucesión era minoritario frente a la sucesión hereditaria. Pero hay que tener presente que el número de kilómetros cuadrados y de personas que englobaban esas monarquías es muy alto, es muy considerable, y también que las dos dignidades más importantes de la Europa moderna, el sumo pontífice de la Iglesia Católica y el sacro emperador romano, eran electivas. Solemos asociar el carácter electivo de las monarquías a la tradición de los reinos germánicos, epígonos del Imperio Romano, cuyos magnates solían elegir a sus reyes. No obstante, lo habitual era que los candidatos para ser rey saliesen de unas pocas familias que se consideraban de estirpe real y que a menudo también se las consideraba como emparentadas con los dioses. Con el tiempo, monarquías que fueron electivas como la francesa o la inglesa adquirieron carácter hereditario. Los reyes supieron aprovechar para ello determinadas circunstancias. Los Capeto en Francia, por ejemplo, el haber proporcionado a la corona durante más de 300 años, generación tras generación, un heredero varón. Y tanto ellos, los Capeto de Francia, como los reyes normandos de Inglaterra, revistieron sus dinastías de sacralidad gracias a sus supuestos poderes de taumaturgos. El paso, pues, de monarquía electiva a monarquía hereditaria no era algo raro. En el fondo, el procedimiento electivo no es más que un medio para lograr un fin, designar un rey legítimo que cuente con la aprobación de todos, o por lo menos de la mayoría. Y la sucesión dinástica era una forma de legitimidad a la que se otorgaba gran valor en aquella época. Por tanto, la elección de rey o de emperador, en estos procedimientos de elección de rey o de emperador, la misión de los electores podía acabar consistiendo en elegir al candidato con el mejor derecho. Y eso condujo a que las elecciones las ganase muy a menudo el heredero varón del último monarca reinante, el heredero de la casa reinante. Esto, sin embargo, no impedía que las elecciones se considerasen libres, aunque esto pueda chocar con nuestra idea de libertad. De hecho, también las condiciones de esas elecciones van a chocar con otra de nuestras ideas que sientan la base de nuestro sistema democrático liberal, es decir, el principio de igualdad política. Entendemos hoy, por libertad, la facultad de cada uno de hacer lo que quiera. Y entre esas facultades, dándole un sentido positivo, no solamente hacer lo que uno quiera en un ámbito donde nadie le moleste, sino de hacer lo que uno quiera interviniendo en la vida pública, dentro de estas facultades de hacer lo que uno quiera, englobamos las libertades políticas, una de las cuales consiste en participar activamente en la elección de las autoridades. En la base de esa libertad está la igualdad de todos los ciudadanos para elegir a nuestras autoridades, lo que se conoce como sufragio activo, o para ser elegido uno como autoridad, lo que se llama sufragio pasivo. Esa capacidad es la clave del gobierno republicano y de la elección, de la condición de ciudadano, tal y como ya la definió Aristóteles, lo de alternativamente elegir o ser elegido uno para el gobierno. Pero para los monarcas electivos de la Edad Moderna, la cosa no funcionaba así.
Para empezar, los colegios electorales de las monarquías electivas no incluían ni mucho menos, por lo general, a todos los ciudadanos. Al Papa lo elegían como ahora los cardenales, que no solían ser más de medio centenar, 60, 70 a lo sumo. Al emperador muchos menos, los 7 electores, que eran 7 grandes príncipes del Sacro Imperio. En Dinamarca solía ser el Consejo Real el que confirmaba el sucesor al trono. Por el contrario, en Polonia, a partir de la extinción en 1572 de la casa reinante, la casa Jagiellon, la dinastía que había reinado en Polonia durante 200 años, a partir de ese momento las elecciones serían masivas, reconociéndose el derecho de todos los nobles a participar en la elección del nuevo rey. Esto ya cuestiona la igualdad de aquellos procesos electorales, pero esa desigualdad aún era mayor por lo que respecta al sufragio pasivo. Quienes votaban, por lo general, y salvo en el caso de la Iglesia, no solían ser los candidatos al trono. Esos candidatos se buscaban primero en la casa reinante. Si había heredero varón del rey difunto, ese solía ser el elegido, como ya hemos visto. Si no, lo que se hacía era buscar en ramas colaterales de esa familia real. O en casos extremos se podía elegir a un príncipe de prestigio al que se trataría de vincular con la familia real o con lo que quedase de esa familia real. La búsqueda de legitimidad dinástica, por tanto, pesaba mucho. En teoría, los electores no debían votar a quienes les dictara su propio interés. Esto sería un comportamiento poco virtuoso. Y la virtud se supone que era el norte que debía guiar la vida política en la Edad Moderna. Al ejercer su libertad de voto, los nobles debían hacer que su voluntad coincidiera con su obligación moral, o sea, con lo que les dictara una conciencia, su propia conciencia, orientada por la virtud. De no actuar así, si uno no actúa guiado por la conciencia, actúa guiado por las pasiones. Entonces no es libre, sino es esclavo de sus propias pasiones. Así es como se entiende la libertad en la Edad Moderna. No se trata de hacer lo que uno quiera, sino de querer hacer lo que uno debe hacer, que la obligación y la voluntad coincidan. Naturalmente, a la hora de elegir al rey, todo el mundo, todos los electores pensaban en sus propios intereses. Eso sí, lo que trataban de hacer era justificarlos, esos intereses, moralmente, de acuerdo con las ideas de virtud. Esto es algo que no es muy diferente de lo que hacemos ahora y de lo que hacen los políticos a la hora de justificar sus decisiones. Estas ideas de libertad y de desigualdad ayudan a entender los procedimientos y los resultados electorales. Por ejemplo, en la muy conocida elección de Carlos V como emperador en 1519, sabemos que los electores recibieron montañas de dinero del futuro emperador de Carlos V, que quería así asegurarse la elección frente a sus rivales, y que estos rivales también trataron de sobornar a los electores con menos éxito que Carlos V. Pero no es menos cierto que los electores, sin dejar de embolsarse el dinero, pudieron justificar su elección en la persona de Carlos V en el hecho de que Carlos, al fin y al cabo, era un príncipe germánico y pertenecía a la familia que había ostentado el título real en los últimos siglos. También esas libertad y desigualdad así entendidas explican otro fenómeno poco igualitario a la hora de elegir al rey, que es la exclusión de las mujeres. Es cierto que algunos sistemas de sucesión dinástica al trono, no todos ni mucho menos, también excluyen a las mujeres, como la ley sálica, el más conocido de ellos, pero aún están más excluidas en los sistemas electivos. Pero esto no reduce a la nada su papel. Por ejemplo, en Polonia, cuando la línea masculina de los Jagiellon se extinguió, como hemos dicho, en 1572, los electores, miles de nobles polacos reunidos en las inmediaciones de Varsovia para elegir a un nuevo rey, eligieron a un príncipe de la familia real francesa, a Enrique de Valois, hermano del rey de Francia, de Carlos IX, pero le pusieron como condición que se casara con Ana Jagiellon, con la hermana de Segismundo Augusto, el último rey Jagiellon de Polonia, el rey difunto, el rey que acababa de morir. Enrique, en cuanto fue elegido rey, no solamente no se casó con Ana, que era casi 30 años mayor que él, sino que cuando su hermano, el rey de Francia, Carlos IX, murió sin herederos, sin hijos, corrió a Francia
para ser coronado rey, puesto que él era el pariente varón más próximo del monarca, a quien le correspondía reinar según la ley sálica. Pero con su huida a Francia, con su abandono de Polonia, lo que hizo es dejar empantanados a los polacos con una situación enrevesadamente complicada. Los polacos al final acabaron eligiendo a un nuevo rey y optaron por el príncipe de Transilvania, Esteban Báthory, que este no tuvo ningún reparo en casarse con Ana Jagiellón, con la hermana del rey difunto. Pero no tuvieron hijos. Y a la muerte de Esteban, los electores polacos eligieron como rey al príncipe sueco Segismundo, hijo de Catalina Jagiellón, otra hermana del difunto rey Segismundo Augusto, del último Jagiellón de Polonia. Así, los electores trataban de vincular a sus nuevos reyes con la dinastía histórica. Excepcional en el caso del gobierno de las mujeres y de la elección de mujeres para el trono es el caso de Catalina de Brandenburgo, princesa de Transilvania, elegida en 1629 por la Asamblea del Principado a la muerte de su marido, el príncipe Gabriel Bethlen. Estuvo Catalina menos de un año en el trono, que acabó abandonándolo por cuestiones religiosas. Ella se inclinaba por el catolicismo, tenía tendencias católicas en un entorno calvinista y además se la consideraba poco hábil, poco cualificada para el gobierno, especialmente para el gobierno militar, en una época en la que la guerra de los 30 años está poniendo en dificultades a numerosos monarcas europeos. Donde la exclusión de las mujeres para la sucesión al trono es total, es en el papado. En este caso, a lo largo de más de medio siglo, desde 1059 hasta 1622, se fueron perfilando lentamente las normas que, en líneas generales, rigen hasta hoy en la elección de los papas. Empezando primero por la exclusión de los laicos como electores, por la exclusión de toda influencia de quien no fuera clérigo a la hora de elegir al papa. Y segundo, reduciendo el colegio electoral a solo los cardenales. Reformas sucesivas entre los siglos XII y XVI, no todas exitosas, establecieron los procedimientos de votación y las condiciones en que debía celebrarse esa votación para elegir al nuevo papa. Singularmente, el aislamiento de los cardenales, el encierro, o como lo conocemos, el cónclave. No fue hasta 1621 y 1622 que el papa Gregorio XV estableció un reglamento cuya esencia se mantiene hoy día para la votación. Ese reglamento daba el mismo valor a los votos de todos los cardenales y garantizaba el anonimato en la votación. La finalidad era preservar la votación de toda influencia externa, en especial las presiones que ejercían los reyes de España y de Francia para obtener un papa favorable a sus intereses, o también de toda influencia interna. Por ejemplo, la formación de facciones en el seno del colegio cardinalicio que podía empujar, que podía influir en la decisión de aquellos cardenales indecisos. De esta manera, lo que pretendía el reglamento era que cada cardenal votase en conciencia, lo que, como se esperaba, debería favorecer, debería propiciar la intervención del Espíritu Santo, que es, al fin y al cabo, quien elige al nuevo Papa. Esto, sin embargo, no deja de ser algo común en las elecciones de la Edad Moderna, en las que a través de la libertad y la conciencia guiada por la virtud de los electores, se esperaba que obrase la mano de Dios. Voy a comentar ahora aquellos libros que me han ayudado a elaborar este texto, entre otros, los principales, y de aquellos autores que son especialistas en la historia de los procesos electorales, de las monarquías electivas en la Edad Moderna. Por ejemplo, Joachim Wally, que es un especialista en la historia del Sacro Imperio y que tiene este pequeño libro, esta pequeña introducción al Sacro Imperio, que el libro se llama así, El Sacro Imperio Romano, una brevísima introducción, a very short introduction al Holy Roman Empire. Un libro muy recomendable, como la obra en general de Joachim Wally, que tiene un hermano mayor de este libro en 2 volúmenes, que es una historia del Sacro Imperio en la Edad Moderna. Una historia enormemente completa y muy amplia. En segundo lugar, también recomiendo el libro de Felicia Rossu, Elective Monarchy, Transylvania and Poland, Lituania, 1569-1589. Una historia de la monarquía electiva a través de estos 2 ejemplos, del ejemplo de Transilvania y de Polonia-Lituania entre 1569 y 1587. Esos procesos electivos a los que me he referido, el de Enrique de Valois, el de Esteban Báthory,
También el del propio Esteban Báthory en Transilvania, que era una monarquía electiva, era un principado electivo. Es un libro muy interesante que se detiene en los procedimientos electorales, en la participación de los actores, de la nobleza, en los diferentes colegios electorales, la trascendencia constitucional que tenía estos procedimientos en el gobierno de los diferentes reinos. En tercer lugar, dentro de este libro colectivo, en inglés también, que se llama El gobierno de las mujeres en la Europa moderna, editado por Anne Cruz y Mihoko Suzuki, encontramos un capítulo de Eva Deak, que se llama Princeps non principissa, Catherine of Brandenburg, elected Prince of Transylvania, que es príncipe y no princesa, Catalina de Brandenburgo, príncipe elegido o elegida de Transilvania. Es un trabajo muy interesante sobre el reinado, el breve reinado de Catalina de Brandenburgo sobre este principado, sobre el principado de Transilvania, y los motivos de su temprana abdicación, de su temprana renuncia al trono. Y es significativo la insistencia de los electores en que se la considerara como príncipe, no como princesa, por el matiz consorte que se suele asociar a la palabra princesa, principissa en latín. Por último, también me ha ayudado a elaborar este vídeo este libro de Miles Pattenden, que se titula Elegir al Papa en la Italia moderna, 1450-1700. Un libro muy completo que sintetiza a su vez numerosísimas aportaciones de otros autores anteriores a él, en el que se examina la historia de las elecciones a los papas, el colegio cardenalicio, los diferentes procedimientos electorales, etcétera, etcétera. Incluso la época en la que la sede papal está vacante, el gobierno papal, cómo influía el sistema electoral en el propio gobierno papal, etcétera, etcétera. Un libro, desde luego, del mayor interés y cuya referencia completa, como la de todos los demás, las dejaré en la descripción del vídeo. Como siempre, os invito a que reflexionéis sobre lo que hemos visto, sobre aquello de lo que hemos hablado en este vídeo. En particular, sobre si pensáis que las monarquías electivas garantizaban en la Edad Moderna mayor libertad que las hereditarias, ya que dejéis vuestros comentarios sobre ello en el lugar específico. Hasta el próximo vídeo.